Muchas bendiciones y muchas gracias por escuchar la palabra de Dios. Qué maravilloso es nutrirnos con la palabra de Dios que convierte el alma. Estamos trabajando todavía en el Evangelio según San Marcos, aprendiendo del reino de los cielos, aprendiendo del Señor Jesucristo, los milagros que hizo y los milagros que quiere seguir haciendo. Hoy en el tema 54, que lo hemos llamado la grandeza del reino, ¿sí? Servir como servía Jesús. Y para entender esta palabra, vamos a leer San Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 45. Quédese unos minutos acá, que estas palabras para fortalecer nuestra alma. Dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús le dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los demás. Qué maravillosa palabra, qué maravillosa. Vamos a introducir este tema para entenderlo. Después de denunciar por tercera vez su muerte y su resurrección, Jesús sorprende al escuchar la petición de Jacobo y Juan. Mientras él se dirigía hacia la cruz, ellos pensaban en tronos. Mientras Cristo hablaba de sacrificio, ellos soñaban con posesiones de honor. En contraste, revela una lucha, aunque existe en el corazón humano. Una lucha que existe en el corazón humano. El deseo de ser reconocidos, de ser admirados y de ser exaltados. Ese problema tenemos nosotros. Sin embargo, Jesús aprovecha este momento para enseñar una de las lecciones más profundas del discipulado. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no consiste en mandar, sino en servir. ¿Escuchó bien? La verdadera grandeza en el reino de Dios no consiste en mandar, sino en servir. Este pasaje transforma nuestra manera de entender el liderazgo, el éxito y el propósito de la vida cristiana. Sí, pongámosle mucha atención. Capítulo 1. Una petición nacida de la ambición. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Jacobo y Juan, conocidos como los hijos del trueno, se acercaron con una petición muy específica. Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Qué cosa, ¿no? Ellos
creían que el reino de Cristo sería un reino político y buscaban ocupar lugares de mayor privilegio. Su problema no era el deseo de estar cerca de Jesús. El problema era querer ser más importante que los demás. Eran 12 que andaban allí. Entonces, podemos aplicar esta parte y decir que la ambición personal puede infiltrarse en el corazón de cualquier creyente. Sí, podemos buscar reconocimiento, aplausos, autoridad, prestigio, influencia, incluso dentro del ministerio. Cuando servimos para ser vistos por los hombres, dejamos de servir para la gloria de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Capítulo 2. Jesús les habla del precio del discipulado. Jesús responde: no sabéis lo que pedís. Luego hace dos preguntas profundas. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? El vaso representa el sufrimiento que Cristo iba a experimentar. También mencionó el bautismo. Aquí simboliza ser completamente sumergido en el dolor, el rechazo y el sacrificio. Ellos responden con seguridad: podemos. Pero aún no comprendían el costo del verdadero discipulado. Una gran enseñanza encontramos acá. Muchos desean corona, pocos aceptan la cruz. Todos quieren la gloria, pocos quieren el sacrificio. Seguir a Cristo implica renunciar al ego y abrazar la voluntad de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué les parece? Capítulo 3. La indignación de los demás discípulos. Cuando los otros 10 escucharon la petición, se indignaron. ¿Por qué razón? Probablemente porque ellos también deseaban esos lugares de honor. No estaban molestos por humildad. Estaban molestos porque otros se le adelantaron. Entonces podemos también aplicar esta parte a nuestras vidas. Que los celos y la competencia destruyen la unidad del pueblo de Dios. Donde hay rivalidad, el servicio pierde su fuerza. El reino de Dios no es una competencia por posiciones. Es una familia donde cada uno sirve según el llamado recibido. Por eso hay una variedad de dones. Cada cual ocupa su lugar. Capítulo 4. El liderazgo según el mundo y según Cristo. Jesús reúne a todos y les hace una comparación. El modelo del mundo. Los que son tenidos por gobernantes se enseñorean. El mundo enseña a dominar, a controlar, a imponer, a buscar poder, a recibir reconocimiento. Y el modelo de Cristo no será así entre vosotros, le dice. Qué frase tan profunda, ¿no? Jesús rompe completamente con el modelo humano. En su reino, el mayor es el servidor. El primero es el esclavo de todos. La autoridad espiritual nunca se demuestra imponiendo, se demuestra sirviendo. Y el liderazgo cristiano, un verdadero líder, sirve antes de mandar, escucha antes de hablar,
ama antes de corregir, da ejemplo antes de exigir. La autoridad espiritual nace del carácter, no del cargo. Capítulo 5. Jesús es el modelo perfecto del servicio. Este versículo resume todo el Evangelio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Rey de Reyes y Señor de Señores, lavando los pies, sirviéndole a otros. Y tan orgullosos nosotros que no queremos servir. Jesús tenía todo el derecho de ser servido. Él es el Creador, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el juez del universo y mucho más. Sin embargo, lavó los pies, sanó a los enfermos, tocó a los leprosos, abrazó a los niños, alimentó a las multitudes, perdonó a los pecadores y finalmente entregó su vida para rescatarnos a nosotros. Qué diferencia, ¿no? Para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate era usada para describir el precio pagado para liberar a un esclavo. Es que éramos esclavos del pecado, pues. Jesús pagó con su propia sangre el precio de nuestra libertad. Por eso Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. Y 1 Pedro capítulo 1, 18 y 19 dice: fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Sí? Veamos algunas aplicaciones prácticas de este tema. Primero, para los líderes. El liderazgo cristiano no consiste en tener autoridad sobre las personas, sino en servirlas con humildad y amor. ¿Escuchó bien? Para la iglesia, no compitamos por posiciones, compitamos por servir mejor. El reino crece cuando cada creyente pone sus dones al servicio de los demás. Para cada creyente, pregúntate: ¿sirvo para que me reconozcan? ¿O sirvo porque amo a Cristo? La motivación es tan importante como la obra. Veamos algunas lecciones importantes de este pasaje. La ambición personal puede desviar nuestro corazón del propósito de Dios. El verdadero discipulado implica sacrificio. En el reino de Dios, el mayor es el que sirve. El liderazgo cristiano se fundamenta en la humildad. Jesús es el ejemplo supremo del servicio. Cristo entregó su vida como rescate para salvarnos. Entonces, concluimos que San Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, nos enseña que la verdadera grandeza no se pide por el lugar que ocupamos, no se mide, sino por la disposición de nuestro corazón para servir. Mientras el mundo busca poder, prestigio y reconocimiento, Jesús nos muestra un camino completamente diferente, el camino de la humildad, del sacrificio y del amor. El Rey del universo no vino rodeado de privilegios, sino con una toalla en las manos y finalmente con una cruz sobre sus hombros. Su autoridad se manifestó sirviendo, sanando, consolando y entregando su vida como rescate por los pecadores. Allí comprendemos que el liderazgo más poderoso es el que exige servir. ¿Sí? También el que está dispuesto a darse por los demás, a servir a los demás. Hoy Cristo sigue llamando a su iglesia a reflejar ese mismo carácter.
los hogares, los ministerios y las congregaciones son transformados como cuando dejamos de preguntarnos ¿quién es el más importante? Y comenzamos a preguntarnos ¿a quién puedo servir hoy en el nombre de Jesús? ¿A quién puedo servir hoy en el nombre de Jesús? Que nuestra vida siga el ejemplo del Maestro, el Señor Jesucristo. Porque quien sirve con humildad se parece a Cristo. Y quien se aparece a Cristo deja una huella eterna. En el reino de Dios, los siervos fieles son los verdaderamente grandes. Y el mayor honor es vivir para la gloria de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dicen, yo quiero ser un servidor. Quiero dejar todo orgullo, toda arrogancia fuera de mi vida. Bueno, lo primero que tiene que hacer es reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Sí. Y aquí le presentamos lo que nosotros llamamos la oración de fe. Es un plan de salvación que el Señor preparó, que lo hemos resumido en una oración para que usted se convierta en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Repita conmigo y diga, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Y decimos amén. ¿Aceptó a Cristo? Wow, ahora sí puede llamarse un hijo de Dios. Ahora sí puede llamarse una hija de Dios. Porque ha reconocido lo que Él ha hecho. Ha reconocido que Él entregó su vida, derramó su sangre, sufrió el oprobio, se levantó al tercer día venciendo a la muerte. Ahora, para mantenerse como hijo de un verdadero hijo de Dios, lea la palabra de Dios. Ore mientras lee, ore cuando termine, ore cuando comience. Vuelva a leer, ponga en práctica esa palabra. Una vez que pues sea puesta en práctica, otros van a ver el cambio y van a hacer preguntas. Y esa es la oportunidad para predicarles, para hablarles del Señor, para hablarles de la vida eterna, para animarles a que también se conviertan en verdaderos hijos. Suscríbase a este canal, reenvíe estos videos a otras personas para que otros también conozcan las maravillas. Y sobre todo, mañana puedan llegar a la vida eterna. Dios les bendiga. Y nosotros desde acá saben que oramos por ustedes. Le pedimos al Señor que su gracia, que es suficiente para todo, esté con ustedes, con su familia, con sus proyectos, con todo lo que ustedes emprendan. Dios bendiga sus vidas abundantemente.